Shaquille O'Neal es uno de los jugadores más dominantes que ha visto la NBA en toda su historia. Es un ícono de los deportes, todo el mundo conoce a Shaq. Y el día de hoy te voy a mostrar historias de Shaquille O'Neal contadas por leyendas de la NBA. Así que ponte cómodo y disfruta de este video. La supremacía de Los Ángeles Lakers no se entiende sin Shaquille O'Neal. Fue una pieza clave en aquel equipo, poseía una fuerza insólita. Recuerdo cuando Nelson, el entrenador, me dijo que tenía que cubrirle. Me quedé sorprendido y me dijo que cada vez que pasase del centro del campo, debía plantarme delante suya para frenarle. Su idea era que, cuando Shaq tratase de evitarme, mi compañero Son Bradley debía cerrarle la salida y así le anularíamos por completo. Entonces pusimos en práctica esa jugada y Son se acercó a Shaq, pero Shaq nos golpeó con el codo a ambos e hizo una clavada. Y en la siguiente jugada pasó lo mismo. Obviamente la estrategia no funcionó porque Shaq era mucho más fuerte que nosotros y terminó anotando 46 puntos. Su superioridad era evidente, porque aparte de ser mucho más ancho y potente, era un jugador muy ágil, con una calidad excelsa y con un juego de pies maravilloso. El resumen es que traté de frenarle, pero fue capaz de hacer un partidazo y anotar 46 puntos. Nunca más volví a cubrirle. Imagine a Shaq con su capacidad de sacrificio. Sería el mejor de la historia. Si Shaq tuviese su capacidad de sacrificio, habría sido el mejor. Por supuesto. Nunca había un jugador tan poderoso como Shaq. Era impresionante. Sabía aprovechar su tamaño mejor que nadie. Para ello, usaba su corpulencia contra los rivales. A diferencia de otros grandes jugadores, a él no le importaba ganar peso, y tenía una personalidad muy competitiva que le servía para intimidar a los adversarios. Con mi capacidad de sacrificio, Shaq habría ganado 12 anillos. 12 rings. Durante mi primer año, recuerdo que todos los rivales iban a por él tratando de frenarle. Pero nadie podía detenerle. Cuando me pasaba la pelota, yo me dedicaba a lanzar. Y cuando llegaba el tiempo muerto, se me acercaba y me pedía que le pasase el balón. Y así sucesivamente, porque yo prefería lanzar a canasta. Finalmente le dije que me dejase en paz y buscase el rebote. Le dije eso, y yo tenía 18 años. No era consciente de lo que dije. Recuerdo que Shaq cogió un rebote y el entrenador dijo que le hiciésemos falta porque su efectividad en tiros libres era bien discreta. Nuestros entrenadores siempre nos decían que si Shaq cogía la pelota bajo el aro, le hiciésemos falta. Esa era la estrategia a seguir y recuerdo que en un partido golpeé a Shaq con todas mis fuerzas. Y sentí que me rompí la muñeca. Al menos logré que no anotase porque el árbitro señaló falta. Cuando Shaq cogió el rebote, yo estaba detrás de él. Y cuando se alzó para hacer una clavada, le golpeé lo más fuerte que pude para evitar que anotase. Yo estaba decidido a frenarle como fuese, a pesar de las cualidades increíbles de Shaq. Obviamente, sabía que era mucho más fuerte que yo. Y cuando golpeé su hombro con mi mano, me quedé atónito porque fue como chocar con un muro de cemento. Entonces, Shaq anotó esa clavada. Y después de lograr esa canasta, yo tenía miedo de que quisiese vengarse, pero me ignoró. Hubiese preferido que me hubiese golpeado, porque lo que más me dolió fue la indiferencia que mostró hacia mí. Honestamente, fue terrible para mi confianza, porque pensaba que Shaq me iba a tomar como un rival digno y querría intimidarme durante el resto del partido. Me sentí tan insignificante en ese momento que pensé en retirarme. Le golpeé con todas mis fuerzas y ni se notó. Mucha gente no conoce su enorme generosidad, pero usted ha dado dinero a sus compañeros para que puedan comprarse trajes. No tenía problemas en darme dinero. Y no ponía problemas en ese aspecto. Nunca. Me dio 70. $70,000. Quise devolverle el dinero, pero se negó. Lo han confirmado en el programa. Mark Madsen me contó que le dio dinero para un coche. Cuando te eligieron Los Ángeles Lakers, era un equipo plagado de estrellas. Dígame quién fue su protector. Shaquille O'Neal sin duda.
Me ayudó muchísimo. Recuerdo a Maddox siendo rookie, comenzando en la élite. Había 12 en el equipo, incluyendo a Mark. 11 estaban usando el dinero para impresionar, pero Mark estaba aparte. Entonces, esos jugadores le animaron a que se uniera, pero Mark no estaba por la labor. Y yo les dije que le dejasen en paz, que no le presentasen a ciertas personas, porque yo quería protegerle de las malas influencias. Además, él me dijo que no quería ligar con mujeres porque prefería esperar hasta el matrimonio. Me pareció genial. Y usted le dio dinero para comprar un coche. Exacto, porque Mark es el jugador más íntegro que he conocido. Sin duda. Recuerdo que un día, Zack entró en el vestuario y preguntó de quién era el Toyota Astra. Le dije que era mío y me contestó que, bajo ningún concepto, iba a ir de compras usando ese vehículo. Y me llevó de compras. El resto de jugadores tenía coches de lujo como Mercedes, Ferraris y Lamborghinis. Entiendo. Quiso pagarme un coche, Dígame cuánto dinero. $5,000. Le dije que no se preocupase, pero insistió. Y fuimos juntos a comprarlo. Fueron juntos al concesionario. Y le dijo que le iba a dar $5,000 para el coche. Y cuando estábamos allí, le dijo a un empleado que le llevase con el manager. Cuando llega el manager, le dice quién soy. Y que iba a comprarme un coche. Típico de Zack. Le llevé al concesionario y le presenté a Mark. Entonces comencé a regatear por el coche. Ofrecí una cantidad y le dije que solo aceptaríamos eso. Quise comprarle un buen vehículo. Sin embargo, no quería que tuviese un coche demasiado lujoso. Me compró un Chevy Tajo azul. Un Chevy Tajo. No muy llamativo. Cierto, pero era un buen coche y me gustó. Le gustó. Exacto. Y pagó $5,000. Yo le insistí en que no lo hiciera, pero aún así, luego me llevó de compras y pagó $7,000. Me dijo que no le diese dinero, pero yo insistí y le llevé a dar una vuelta. Los trajes costaban $1,000, pero quise regatear. Así que entramos y presenté a Mark. Compró un par de pantalones para cada día. Me parece sorprendente. Y luego me llevó a comprar un reloj de la marca Rolex. Y además, le regaló uno a cada compañero de equipo. Me gustaría que eligiese a los 3 jugadores que más le han influido, aquellos de los que ha aprendido más jugando al baloncesto. Probablemente, si tuviese que elegir a 3, me quedaría con Shaquille O'Neal, So y LeBron James, porque aprendí muchos movimientos viéndoles jugar. De hecho, le estoy muy agradecido a Zack, porque me ayudó a integrarme en el equipo. Incluso él me puso el apodo de Flash. Y desde que adquirí esa identidad, me abrí mucho más al resto de jugadores, y me ayudó a sentirme parte del equipo. Por ello, el rol de Zack fue esencial para mi desarrollo en la NBA. Como ha mencionado, hay jugadores que ayudan a mejorar gracias a las destrezas que muestran y que otros jugadores intentan imitar. Por supuesto, y recuerdo como durante mi primer año, yo simplemente quería disfrutar y divertirme en la NBA. Y logramos mejorar mucho en ese año. Para mí, todo era perfecto. Pero todo cambió con la llegada de Zack a Miami. The major headline around the league tonight, the Los Angeles Lakers and Miami Heat have agreed to a trade that will send Shaquille O'Neal, one of the greatest big men of all time, to sunny South Florida. Sinceramente, me entristeció perder a compañeros como Lamar, Caron y Brian, pero a la vez estaba muy emocionado, porque iba a jugar con un auténtico ídolo como Zack. Además, se mostró muy respetuoso con usted cuando reconoció que Miami no era el equipo de Shaquille O'Neal, sino el de Dwayne Wade. Llegué a un equipo en el que estaba Wade y yo era bastante veterano. Por eso cuando fui a comer con él, le dije que él era el líder del equipo y le conté los problemas que hubo entre Kobe y yo. Quise dejarle claro que yo estaba ahí para ayudarle. Le dije que no quería problemas y que él debía ser la estrella.
Le animé a que lanzase tantos lanzamientos como quisiera, porque quería que tuviese confianza. Y nunca tuvimos problemas. Le insistí en que no quería tener problemas con él, y que al día siguiente en la rueda de prensa iba a mostrar mi reconocimiento de que él era la estrella del equipo. Estaba dispuesto a ser su defensor, su padrino, su protector. Me dijo que debíamos ser un equipo muy unido para poder triunfar. Además de eso, me impresionó su ambición, porque vino decidido a ganar el anillo. Me pareció tremendo. Delante de la afición, prometió ganar el anillo. Supuso una gran motivación. Querría preguntarle si cree que, debido a su tamaño, le pitaban demasiadas faltas en contra. Por supuesto, a diferencia de Charles Barkley o Reggie Miller, yo apenas podía discutir con los árbitros. Siempre me sancionaban. Creo que era injusto, pero alguien hizo un análisis muy acertado al respecto. Básicamente, dijo que era preferible perjudicar a un jugador que a la mayoría, porque yo tenía un estilo de juego muy particular. En ese sentido, las reglas solamente me perjudicaban a mí. El hecho de ver a los jugadores tratando de frenar a Zack y su imposibilidad de derribarle, me recordaba a los aviones tratando de acabar con King Kong. Es evidente que ningún jugador fue tan golpeado como Zack, pero fue capaz de soportar las acometidas de los rivales. Nunca me quejé por los golpes que recibí. De hecho, siempre se decía que Zack era el jugador al que más costaba arbitrar durante los partidos. Estoy de acuerdo, pero lo que es encomiable es el hecho de que Zack no se quejaba, únicamente se dedicaba a jugar. Es una muestra de que era especial e incluso se cambiaron algunas reglas de la NBA a raíz de ello. Sin ninguna duda, cambió la NBA tanto a nivel social como en el ámbito de la reglamentación. Al principio de la temporada, creo que fue en su segundo o tercer partido con el equipo, le pregunté qué era lo mejor que había logrado Will Chamberlain, y me respondió que sus 50 puntos. Pero yo le dije que lo más increíble es que promediaba 48 minutos por partido. Isaac me dijo que estaría dispuesto a emularle y jugar 48 minutos por partido. Díganos si lo hizo. A las 2 semanas, John Salley vino a mi oficina y me dijo que debía dosificar a Zack, pero el tiempo me dio la razón porque terminó ganando el MVP. Hizo partidos memorables y anotó 60 puntos contra los Clippers. Cambié mis hábitos. Antes de los partidos, solía comer 2 sándwiches de pavo con mayonesa y Coca-Cola sin azúcar, y después dormía 3 o 4 horas. Sin embargo, pensaba que ganaríamos a Los Ángeles Clippers, por tanto me salté esa rutina. Y teniendo en cuenta que íbamos a irnos de fiesta, quise que otros jugadores brillasen en la cancha. Quería relajarme, así que me dediqué a hacer llamadas durante todo el día para organizar la fiesta. La fiesta era lo importante. Esa noche, quise provocar 2 faltas rápidas para que el entrenador me sustituyese y así poder descansar. De hecho, quería moverme lo menos posible para estar fresco en la fiesta. ¿Pero cuándo fue la fiesta? Después del partido. ¿Y estaba cansado? Por supuesto. No dormí la siesta. Estuve todo el día haciendo llamadas para que todo estuviese listo para la fiesta, comprando hielos, organizando el evento y limpiando la habitación. Además, tenía que hacer un largo viaje y estaba agotado. Pero empezó el partido y nos estaban aplastando. Y todo el mundo me miraba. Y de repente, Phil comenzó a gritarme. Entonces, sabía que tenía que jugar. Pero estaba muy cansado. Miré al banquillo y vi a Kareem Abdul-Jabbar, uno de mis ídolos, que era el entrenador asistente. Le dio consejos a Kid Close para frenarme y me cabré. Así que empecé a anotar canastas. En una de las jugadas, recibí la pelota y anoté con un gancho. Esa fue una de mis primeras aportaciones al partido. Pero él pareció decepcionado y eso me molestó. Phil comenzó a llamar a otros jugadores, pero yo estaba motivado para ganar. Quería tener la pelota todo el tiempo para darle una lección a Kareem.
porque él quería frenarme y daba consejos a los jugadores para intentarlo. Sin embargo, nadie podía detenerme, y a pesar del intento de todos ellos, yo estaba en racha. Primero me cubrió Pete, y más tarde Anthony Evans, pero era en vano, por mucho esfuerzo que ponían. Comencé a usar el codo para apartarles, y Dennis Scott sufrió las consecuencias. Además, pasar de 30 puntos tiene mérito, pero cuando llegué a 40, no me conformé y fui a por más. Obtuve 50 y más tarde 60 puntos. Y me enfadé con Phil cuando decidió cambiarme. Aún quedaban 5 minutos, y pienso que podría haber llegado a 80 puntos. Me da la impresión de que me cambió porque no quería que superase la marca de Michael Jordan. Estoy seguro. Más de 60 puntos y 23 rebotes frente a Kid Close. Y la fiesta fue épica. La fiesta fue en un acuario, y les aseguro que fue absolutamente inolvidable. Llegué conduciendo un Rolls Royce blanco, con la música de Bow Down. Díganos qué pensó al conocer a Shaquille O'Neal. Era como enfrentarse a un rinoceronte en una cancha de baloncesto. Estuve en África y vi un rinoceronte, y les aseguro que no había mucha diferencia. Ahora querría hacerle la misma pregunta a Allen Iverson. Aterrador. Es un jugador especial, diferente al resto, con una mentalidad increíble. Era imposible no sentir admiración hacia él, porque era un jugador muy dominador en toda la cancha, tanto en ataque como en defensa. Y recuerdo que, después de jugar frente a Los Ángeles Lakers, me encantaba presumir con mis amigos. Les decía que había podido frenar a Shaq, que no era tan bueno como se decía. Yo les decía que había hecho un partido magnífico y que sería capaz de frenarle siempre, y creo que toda esa retahíla bravucona me sirvió para ganar confianza en la NBA. Estaba convencido de que, si podía brillar frente a Shaquille O'Neal, tenía la capacidad para enfrentarme a cualquiera, y eso me otorgó una motivación incomparable. Por ello, quería convertirme en una pequeña versión de Shaq. Shaq no sabía pelear. Un auténtico luchador siempre golpea primero y eso es lo que hice. Nunca ganó una pelea, no sabe pelear. Le pegué en la barriga. No pude darle en la cabeza, así que fui a su estómago. Y después volví a golpearle. Voy a contar lo sucedido y pueden comprobarlo en las imágenes. Fui a golpearle con la derecha, pero alguien me agarró. Y cuando me tiró al suelo, ni me tocó. Después de la pelea, tuvimos problemas. Lo más interesante es que la madre de Charles y mi madre eran amigas. Por ello, después de la pelea me llamaron por teléfono. Era su madre y me dijo que no volviese a tocar a su hijo. Dejen de pelearse y compórtense de una vez como adultos. Mi madre también se enfadó. Estuve jugando durante 19 años, pero les aseguro que nunca encontré a nadie como Shaquille O'Neal. Hay anécdotas suyas que no puedo contar. Siempre tenía la sensación de que su objetivo era hacernos reír. Por favor, cuéntenos si conseguía ese objetivo. Era una pasada. Recuerdo un partido frente a Dallas en el que estábamos peleando por los playoffs. Tras la charla de antes del partido, regresé al vestuario y me encontré a Gordon tirado en el suelo. Y los entrenadores estaban tratando de reanimarle, porque Shaq le había estrangulado. Quedaban 18 minutos para empezar el partido y Shaq decidió poner a dormir a un compañero porque no paraba de molestarle. Y Shaq dijo que le había advertido. Shaq es el rival más difícil. Shaq es el jugador más duro al que me he enfrentado. Es grande y fuerte. Era el jugador más difícil de cubrir. Era el jugador más dominante de la NBA. No le cubrí en muchos partidos, pero cuando lo hice fue un suplicio. Pesaba demasiado y no tenía ninguna opción de pararle. Shaquille O'Neal era el jugador más aterrador. Recuerdo que todo el mundo hablaba de Shaquille O'Neal. Y entonces Alvin era compañero mío en Detroit. Estábamos jugando contra Orlando y Shaq se acercó a Alvin Robertson y le dio un golpe.
Robinson and